Bienvenida, Izaskun. Buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes. Hoy tenemos una cita con el empecinado, con Juan Martín el empecinado, con el cura Merino y con Julián Sánchez, el Charro. El Charro, tres guerrilleros protagonistas de la guerra de independencia, una guerra dramática, terrible, que bueno, fue larga, fueron 6 años de guerra desde 1808, desde mayo de 1808 hasta la primavera de 1814, hasta abril de 1814, una guerra dramática. ¿Por qué se produce, Izaskun? Se produce por, bueno, son muchos factores los que van a desencadenar la guerra, pero sobre todo las guerras de coalición o las guerras napoleónicas. Napoleón quería llegar hasta y ocupar Portugal y bueno, para eso necesitaba el corredor de España y lo que hizo fue ocupar la península para llegar hasta Portugal. Y en esa ocupación, pues bueno, se quedó. Tiene que ver el motín de Esquilache, tiene que ver la abdicación del rey Carlos IV, son muchos factores que no nos da tiempo a explicarlos ahora. Pero es curioso porque España es uno de los pocos países que llega a tener 3 monarcas, porque tuvo a Carlos IV, que bueno, estaba en Bayona, luego Fernando VII abdicó Carlos IV, Fernando VII el deseado, luego el Felón, que pasó prácticamente toda la guerra en Baloncé, y luego estaba también José Bonaparte. O sea, creo que es uno de los pocos países de Europa que tiene... Pepe Botella, Pepe Botella, que era el hermano de Napoleón. Fue una guerra muy dura, el ejército, la Grande Armée francesa, llegó a desplegar más de 350.000 hombres efectivos en la península, y bueno, el ejército español no podía hacer frente a ese despliegue de un ejército tan bien estructurado, porque el ejército napoleónico además era multinacional, tenía soldados croatas, húngaros, polacos, era un ejército con unas tácticas militares y estratégicas que van a cambiar la forma de hacer la guerra en el futuro. Y bueno, España estaba, pues prácticamente su ejército estaba desmembrado y se va a tirar, si me permites el término, de las guerrillas, de las milicias locales para hacer frente a esta ocupación de las tropas de Napoleón. Napoleón Bonaparte llega a desesperarse con esta lucha por parte y con este enfrentamiento con la guerrilla, porque de alguna forma en España se inventa esta forma de hacer frente al enemigo, ¿no? De hacer guerrilla. Eran objetivos muy claros, identificaban un objetivo, lo asaltaban y luego se replegaban, ¿no? La orografía española también ayudó claro. Mucho. Ellos eran grandes conocedores del paisaje, del territorio, y volvieron prácticamente locos a los grandes mariscales franceses. La guerra española va de alguna manera a marcar lo que posteriormente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, con los franceses hace la resistencia, ¿no? Aprendieron y luego claro, la guerrilla era muy eficaz y causaba muchas bajas, sobre todo en las columnas francesas, en los correos, en las columnas de víveres, cuando se tenía, por ejemplo, que sacar contingentes hacia la frontera, ellos hacían muchísimo daño a las tropas napoleónicas. Las tropas napoleónicas también lo que hacían era vengarse, es decir, cuando había una acción de la guerrilla, automáticamente la población civil era represaliada, y esto, si llegamos al siglo XX, lo podemos ver también con la resistencia francesa. La guerrilla entre claro, y de ahí vamos a hablar de esa guerrilla, de esos tres personajes. De esos 3 personajes que fueron extraordinarios, ¿no? Esa guerrilla lo que hace, bueno, pues está entre la eficacia militar y también el romanticismo, ¿no? Porque muchos guerrilleros eran militares, habían salido de las milicias del ejército español, otros eran un poco bandoleros. De ahí, por ejemplo, me imagino que por edad tú habrás visto a lo mejor Curro Jiménez, hombre, claro. Exactamente. Claro, Curro Jiménez. Y hay una serie española que se llama El Ministerio del Tiempo, que el primer capítulo lo dedica al empecinado.
O sea, que son figuras... Personajes muy nuestros, muy particulares de ese y que tienen que ver con ese ese romanticismo. También las mujeres son importantes. Bueno, claro, porque hay ejemplos clarísimos. Por ejemplo, Agustina de Aragón, claro, pero no se entiende la guerrilla sin la ayuda a la población civil y sobre todo en los pueblos, en las villas, en las ciudades, porque las mujeres ayudaban a toda la intendencia y a proveer de víveres a esa guerrilla que estaba resguardada en los montes y en la orografía más difícil, más complicada. Estos tres personajes... ¿Estos quiénes eran, estos tres personajes? Muy interesantes. Todo es interesante, pero no nos da mucho tiempo a hablar, por lo menos dar unas pinceladas. Julián Sánchez el Charro, salmantino, nacido en Santiz, liberal, porque había en este periodo se empiezan a ver dos bandos y a identificar dos bandos políticos muy claros, los liberales y los conservadores. Ese es Julián Sánchez el Charro. Parece que me he venido yo muy ¿no? Con la chaquetilla de húsar, has venido de húsar, como los húsares de españoles, ¿no? Y también del ejército napoleónico. Luego el cura Merino, Jerónimo Merino, que bueno, era un sacerdote, un cura que, bueno, su lugar de acción es fundamentalmente el Duero, el Lerma, esa zona, toda esta zona. Es muy interesante esta figura porque, bueno, era un cura de ideas reaccionarias, era conservador y, bueno, él atrajo además a muchos estudiantes, si recordamos esa figura del estudiante con Curro Jiménez, atrajo a muchos estudiantes y también hizo guerra que se unieron a la causa, ¿no? Y se unieron a la causa. Y luego tenemos el empecinado muy conocido por el cuadro de Goya que está en el Museo del Prado y también por una de las novelas que le dedica Pérez Galdós, por cierto, que estamos en el centenario de su muerte. Yo recomiendo a todos los espectadores que lean los episodios nacionales. Sí. Son 46 novelas y una está dedicada precisamente al empecinado, ¿no? El empecinado nace en Castrillo de Duero. Lamentablemente, y digo lamentablemente, la historia de España y Fernando VII no se portó muy bien con él porque, bueno, terminan la gran mayoría de ellos, salvo el cura Merino, se termina exiliando, pero muchos de estos guerrilleros durante el periodo constitucional reciben honores, pero con el sexenio absolutista, que va de 1814 a 1820, Fernando VII hace represalias y, bueno, acaba ahorcando a pesar de haber... Sí, porque Fernando VII lo que hace es, juró a la Constitución de Cádiz, pero luego, bueno, pues se retractó, se replegó y, bueno, estuvimos 6 años, el llamado sexenio absolutista, hasta que llega el trienio liberal de 1820 a 1823, ¿no? Fueron personajes que hicieron muchísimo daño y, bueno, estaban un poco entre la leyenda y bueno, la eficacia, ¿no? Sin ellos no hubiese sido posible haber ganado la guerra de independencia, que tampoco hubiese sido posible sin británicos y sin portugueses. Por ejemplo, el Charro es interesante porque era militar. Él utilizaba una silla de montar charra y una garrucha, la misma garrucha que se utiliza para las reses y para el ganado, ¿no? Hacía mucho daño a las filas napoleónicas, también hacían corso, es decir, se quedaban con parte del botín. En los episodios nacionales, había un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, sí que luchaban contra los franceses, pero también había pillaje. Por eso yo te quería preguntar, adelanta un poco la siguiente cuestión. ¿Héroes o villanos? Yo creo que un poco de todo, un poco de todo. Los había héroes y villanos, ¿no? Eran figuras románticas, pero desde luego sin estos personajes no hubiese sido posible derrotar al francés. Hubiese sido prácticamente imposible. Por ejemplo, Julián Sánchez el Charro tenía
un ejército extraordinario que ayudó, es decir, eran aceptados por el mando inglés y participaron en batallas importantes y eran reconocidos. Aquí tenemos una imagen en la Plaza de España de Salamanca de estas figuras. Históricamente maltratadas y sobre todo por Fernando VII, el rey felón, el deseado y luego el rey felón, porque no tienen el trato que hubiese merecido, y sobre todo por su carácter liberal. Eran, menos el cura Merino, tanto el charro como el empecinado, eran personas constitucionalistas que habían jurado la Constitución de Cádiz, una constitución muy progresista para la época, una excelente constitución, y que bueno, Fernando VII no respetó. Pues ese es un capítulo de nuestra historia, un capítulo más de la historia de esta tierra que nos viene de la mano de una gran profesora, de una gran comunicadora, Izaskun Álvarez. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Cristina.